Bueno, vamos a arrancar con la clase número 4, electricidad de la MB 180. Esta foto que puse en el título fue cruzando la frontera de Bolivia. Fíjense en la altura, creo que acá ya estamos a casi 1300 de metros de altura. Fíjense cómo la camioneta ya empieza a tirar humo, estaba prendida, empieza a tirar humo por falta de oxígeno. Esto es una mala combustión. Es súper normal cuando pasamos los 1000 metros de altura sobre el nivel del mar que las camionetas empiecen a humear, más de lo normal. Así que esto es súper normal, quédense tranquilos, no les hace nada. ¿Ok? Bien. Electricidad de la MB 180. La parte eléctrica de las camionetas nuestras funcionan a 12 voltios, por eso tenemos un banco de energía que se llama batería. Todo el mundo la llama batería, pero en realidad, ¿qué es una batería? Es un banco de energía, como en el banco que guardás plata, bueno, acá se guarda energía. Es un lugar que, según los amperes que tengan, que ya vamos a saber y ya vamos a hablar sobre ese tema, nosotros tenemos una energía disponible ahí guardadita, ¿sí? Y esta misma se recarga con el alternador. El alternador es muy importante que funcione, porque si no, a la cuarta, quinta, séptima vez que le damos arranque a la camioneta, nuestra batería o nuestro banco de energía, si no es recargada por el alternador, se agota su energía y no nos va a dejar volver a arrancar. Lo bueno que tenemos de nuestras camionetas es que al ser un motor gasolero, hace que una vez que arranca el alternador, que arranca el burro de arranque, el motor, si no prendemos luces, si no prendemos nada, la radio, el GPS o cargar celular, el motor funciona igual sin gastar energía. La gran diferencia que tienen los motores nafteros es que no tenemos nosotros bobina y la bobina consume electricidad de la batería. Nosotros no tenemos eso. Tampoco tenemos una electroválvula para que cierre y abra el gasoil, que algunos motores gasoleros lo tienen. Bueno, en nuestro caso tampoco lo tenemos. Entonces, una vez que arrancan nuestras camionetas, el consumo, sacándolo de las luces, es nulo de electricidad. Eso es un punto a favor de nuestras camionetas, ¿sí? Porque la podemos arrancar, como a unos chicos les pasó, que tenían roto el alternador, la arrancaron, desenchufando el alternador y pudieron llegar a destino tratando de no utilizar mucho las luces. Entonces, si no apagaban el motor, podían andar los kilómetros que ellos quieren. Bien, alternador, como ya dijimos, es un accesorio en la clase pasada, se comanda por una correa y por dentro, ya ven acá el dibujito a la derecha abajo, no importa mucho cuáles son sus componentes, yo les puedo decir que tiene un rulemán, un estator, unos diodos o rectificador, un regulador de voltaje. Ustedes sepan cuál es su función, que es la de cargar la batería y cómo se mide todo eso. Porque si yo les explico todo por dentro, ustedes ni yo tampoco como mecánico lo arreglo. Esto lo mando a arreglar a un electricista. El mecánico, y discúlpenme si hay algún mecánico acá, el mecánico que arregla los alternadores o arregla los burros está totalmente equivocado, porque no tiene que abarcar todo. Esto lo tiene que hacer un profesional en el cual se dedique a hacer esto y que cambie todas las piezas, no solamente lo que se rompió, sino todas las piezas, para que si vos mandás a arreglar un alternador, te olvides por 5, 6, hasta 7 años. Lo mismo pasa con el burro de arranque. Cualquier mecánico te puede agarrar el burro de arranque y te dice, no, déjamelo que yo te cambio los carbones. No, no sirve. Ahora vamos a ver cuántas partes tiene el burro de arranque y no sirve solamente cambiar los carbones, porque todas las demás piezas, si se gastaron los carbones, también están gastadas. Por ahí un poquito menos, pero también están en su uso. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, en el alternador que estamos viendo acá, que se queme un diodo o el rectificador o el estator y no le cambien los rulemanes, porque los rulemanes ya tienen su vida útil casi cumplida o cumplida y con su tiempo de gracia. Entonces, si lo agarra un mecánico y solo le cambia una parte, no sirve. La idea es cambiar todo, todas las partes. Sé que duele, sé que es caro,
pero lo hacen una vez sola, porque sepan ustedes que si no lo hacen, el de sacar el alternador o el burro, cada vez que lo sacan, a los mecánicos hay que pagarle. Entonces, mi recomendación, cuando hacen un trabajo, que lo hagan completo, ¿ok? Al girar la polea, que está enganchada con el cigüeñal mediante una correa, genera un campo magnético, que eso libera energía y va a ser acumulada en la batería. Como dije anteriormente, las partes más importantes, polea, correa, rulemán, estator, campo, bobina, diodoso rectificador, regulador y la carcasa en sí. Si algo de todo esto se rompe, el alternador deja de cargar, pero tienen que tener cuidado, como le pasó a los chicos hace poco, que solamente se les rompió el rectificador de lo que sería la energía que entrega el alternador o el regulador de voltaje, y en vez de cargar hasta un máximo de 14,2, y esto lo tienen que anotar, máximo de carga 14,2, se les pasó y estaba cargando, si no me equivoco, arriba de 15, 15,6, 15,8 o arriba de 15, 15,2, no importa. Ya cuando pasamos los 15 es muchísimo y eso produce un sobrecalentamiento de los cables o rotura de algunos artefactos eléctricos, como por ejemplo, si tienen un GPS se puede quemar, si tienen lamparitas se queman, y todo eso hay que cambiarlo. Lo más barato es cambiar una lamparita, pero un GPS no es tan barato. Así que tienen que tener cuidado al romperse el alternador, que no le genere más carga de la debida, porque también les puede quemar la batería. ¿Quemar en qué sentido? La recarga tanto que hace que se evapore mucho el ácido que tiene. Entonces, acá me echo un poquito el tema de la batería, después seguimos. Acá está el tema de por qué yo, mi experiencia personal, no utilizo las baterías de ciclo profundo o las de gel, porque son muy caras en comparación con las otras. A ver, si uno tiene el bolsillo y lo puede gastar, excelente, es mejor tecnología, pero si se rompe por alguna función o mala función del alternador o por otra cosa, sepan que es mucho más cara. Entonces, como todavía no han bajado sus costos, yo prefiero seguir utilizando las baterías de ácido y plomo, que si bien duran menos, son más baratas. Esto, a ver, yo lo comparo con lo siguiente. Si yo tengo un par de zapatillas que valen $5.000, me va a durar por ahí un poco más que si me compro una de 1.000, 1.200 pesos. Pero ¿qué pasa? Si la de $5.000 me dura 10 años, pero yo me compro una zapatilla, me dura un año, al otro año me compro otra, por ahí gasto 10.000 pesos en 10 años renovando la zapatilla, ¿se entiende? Y la otra siempre fue la misma zapatilla o la misma par de calzado en esos 10 años. Entonces la batería es lo mismo, yo prefiero ir renovando las baterías más seguido, pero cada vez que me compro una que es más barata, es nueva y su capacidad de carga es la que dice. ¿Se entiende? Todas las baterías se van desgastando, ¿sí? Duran un poco más, otras un poco menos, pero todas las baterías se van gastando. Si bien un alternador, yo me gasté fortuna en una batería de ciclo profundo, de gel, y con el alternador las quemo, estoy quemando algo muy caro. Así que ojo con eso. Es por eso que cuando uno se preocupa por la tensión de la carga del alternador, no tenemos que saber medirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esto? Se pueden medir de diferentes maneras. Tenemos diferentes relojes para medir el voltaje. Unos que son analógicos, o que tienen la agujita, la famosa agujita, lo tengo en la izquierda, de una marca Orland Rover, es de las más baratas, la mejor, y mide mediante la aguja si está cargando o no lo que sería el alternador en la batería. Si está entre el 14 en la aguja, o 14,2, o 13,8, o 13,6, estamos en los parámetros normales. 13,5, 13,6, el alternador carga poco, pero carga, ¿sí? Si estamos en 14,2, el alternador carga perfecto. Y si nos pasamos de 14,2, 14,4, 14,8, 15, estamos en un exceso de energía.
y ahí tenemos que ver qué es lo que pasa. Bien, acá tenemos tres tipos diferentes de relojes. El de la izquierda, analógico, como ya lo dije, el otro es exactamente igual, pero digital, y el que recomiendo porque es más económico y es más fácil su instalación, que va en el encendedor, es el que está a la derecha. Creo que en Mercado Libre está a 600 pesos. Y algunos ya vienen con entradas USB para cargar celulares. O sea, es un 2 por 1. Este te mide el voltaje que está emitiendo el alternador cuando el motor está prendido hacia la batería y también tiene salidas USB para lo que sería la carga de los celulares. Es algo que recomiendo comprar. Se rompe, se tira, se pone uno nuevo. Son chinos, duran poco, pero sus precios son 600 pesos aproximado. No vale la pena llorar mucho por eso. Se cambia y listo. Bien, así que mi recomendación, el de la derecha. Bueno, el alternador, además de usar la energía para la batería, como veníamos hablando, también es para la iluminación, tanto las luces delanteras, los guiños, el freno y todo eso que consume electricidad. Mucha o poca, ya lo vamos a ver, pero consume. Otra de las cosas que tenemos que saber antes de comprar la batería es saber cuál es nuestro consumo. Porque si nosotros tenemos un consumo muy grande, de nada nos sirve tener la batería que el fabricante del motor nos está diciendo. Por ejemplo, según el manual de Mercedes-Benz, me dice que con una batería de 12 voltios, que eso hay que respetarlo, el 12 voltios, pero con una batería de 62 amperes, el motor va a arrancar. Perfecto, listo, excelente. Pero si yo a todo eso le sumo que no solamente tengo las luces originales, le sumo que tengo unos reflectores, le pongo un equipo de música un poco más nuevo y le saco el de cassette que viene original, y además le agrego carga de celulares, que todo eso no se contemplaba antes cuando salió esta, esta camioneta, y también le pongo un GPS, entonces los consumos son mayores. Entonces, todo esto hace que nosotros tenemos que saber elegir nuestra batería. Gracias a esto, yo elegí para el motor de arranque y estos consumos cuando el motor está andando, una batería de 90 para arriba, ¿sí? La gran mayoría le pone una de 75 amperes. Yo siempre digo, si pueden, gasten una de 90 amperes, otra, la que tengo ahora en la camioneta, de 120 amperes. Entonces, ¿qué pasa? Esa batería, a medida que se va gastando y que no llega a su carga 120 amperes, se va a ir bajando hasta 75 o menos. Cuando llegue a 62 ya no me va a arrancar la camioneta aunque esté cargada completamente. Pero eso va a hacer que me dure mucho más la batería. Entonces yo, si bien gasté más plata en ese momento, porque, por ejemplo, hoy una batería de 75 amperes está a 7.000 pesos, y una batería de 120 amperes, por ahí está a 9.000 a 10.000 pesos. Yo sé que es un poco más cara, pero me va a durar un poco más que la otra. Entonces, bueno, yo decidí comprar una más grande o con más acumulación de amperes. Otra de las cosas que podemos hacer con respecto al relojito digital, al ponerla en contacto y esperar a que se apaguen los calentadores, podemos saber cuál es el voltaje que tiene nuestra batería en ese momento. Una vez que arranca va a bajar aproximadamente a 9 y luego va a subir a lo que cargue el alternador. Entonces, eso está bueno, saber si carga, si no carga, cuánto es lo que carga y etcétera. Todo eso. Hay una relación no muy certera, pero sí funcional al voltaje con el estado de carga de la batería. ¿Por qué no muy certera? Porque en realidad la ecuación o la fórmula es mucho más difícil, es mucho más complicada, pero la vamos a hacer más simple. A ver, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a ver un poquito más abajo. Ustedes sepan que hay una forma de medir el voltaje, ¿sí? Con el voltaje, el estado de la carga. Ya lo vamos a ver. Bien, una de las cosas, por ahí no quedó bien ordenada la clase, pero la idea es ver todo. Una de las cosas que hay que saber
que la regulación de la correa tiene que ser la indicada. Es difícil, pero si nosotros tensamos mucho, que la clase pasada les mostré en donde estaban los tensores en el motor, si ustedes tensan mucho, lo que hacen es romper el ruleman que vimos en la primera filmina, el ruleman del alternador, porque eso genera mucha fricción y rompe el ruleman. Entonces, acá tenemos la parte teórica de cómo ajustar una correa. Esto, como dice acá, la experiencia te va a ir enseñando cómo es la tensión. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo es mi experiencia? Bueno, una vez que la ajusto, la correa, pongo el dedo en la mitad entre el recorrido de la polea del cigüeñal y el alternador, o de la polea del alternador y la bomba de agua que está arriba, y muevo la correa, acá en donde dice deflexión, muevo la correa y tengo que tener aprox 1 centímetro. Si hablamos en medidas exactas, acá lo dice bien, cada 1 metro de longitud entre la correa de la polea, no importa, del alternador y del cigüeñal, tiene que tener una deflexión, o sea, una movilidad de 16 milímetros, 1,6 centímetros. Esto es lo teórico. Ahora bien, ¿por qué es bastante relativo esto? Porque depende de la fuerza que haga uno. Si yo agarro y me cuelgo de la correa, va a tener más de 1 centímetro. Va a tener 3, 4, 5, depende de la fuerza que le haga. Ahí está el tema de ser relativo y que la experiencia que va a ir enseñando es saber cuándo tensarla. Las primeras veces te va a quedar muy tensa o muy floja y va a chillar la correa. Si chilla la correa cuando le das arranque al motor, en los primeros minutos chilla, se escucha el famoso chillido de correa, o cuando prendés las luces largas, o cuando llueve y prendés las luces, el desempañador, los limpiaparabrisas, y encima tenés la música prendida con el GPS y empieza a chillar, bueno, sabés que está un poquito floja la correa, la tensás un poquitito más. Así que bueno, eso es importante. La correa debe estar tensa para que gire el alternador, pero si la tensas mucho, rompes el rulemán del alternador. Sepan esto y ténganlo en cuenta. Bien, acá hablamos un poquito de lo que sería la batería. La batería es el acumulador, como veníamos hablando. Y, a ver, me están haciendo preguntas, vamos a parar acá. Fede, ¿de cuánto recomendás entonces la batería? De 75 para arriba. A nosotros nos hace ruido la correa solamente cuando arranca, después de 5 minutos ya no lo hace. Perfecto, bueno, ahí está el tema. Tu correa está un poquitito floja, ajustala para que no chille. Si chilla es porque está floja. Bien, ¿la correa conviene lubricarla? No, nunca se lubrican las correas. O humedecerla tampoco. Me lo dice siempre un amigo y se la discuto sin saber la posta. No, las correas no se lubrican, no se humedecen, no se pone aceite, no se pone gasoil. ¿Por qué? Porque el gasoil, cualquier aceite o el agua produce un desgaste prematuro de la correa. Así que no se lubrican las correas. Decirle a tu amigo que las lubrique él, pero vos no. No lubriquen las correas porque se les va a romper o va a patinar más o va a hacer algo que no está bien. Así que las correas tienen como todo una vida útil. No son caras. Siempre tengan un juego de correa a la hora de viajar y se rompe, la cambian. Una vez que la cambiaron, van a una casa, al pueblo más cercano, por donde estén, van a una casa y se compran otra para mantener su equipo de repuesto como cuando salieron. Así que se rompe algo, tienen el repuesto, excelente. Lo cambian, siguen andando, pero lo antes posible lo vuelven a estoquear. ¿Sí? Bien. Así que el que dijo que tenía que le chillaba la correa es normal, porque en los primeros minutos es cuando carga más el alternador la batería por el consumo del burro, pero hay que ajustarlo un poquitito. No debería hacer eso. Es importante tener multímetro o tester, ¿sí? Es una de las herramientas que debemos llevar en viaje. No son muy caras. Acá en el pueblo, el más baratito creo que estaba 800, 700 el tester.
El más baratito, Sí, sí, no, 500 más, 500 600 pesos. como mucho. En Mercado Libre lo vas a encontrar un poco más económico, pero siempre recomiendo llevar un tester o un multímetro. Después en YouTube o después se los puedo enseñar cómo funciona, no hay problema. YouTube también tiene varios tutoriales que para su uso estándar, como le digo yo, es perfecto. Bien, la batería habíamos dicho 70 amperes para arriba, como dice acá, se recomienda usar una batería de 75 amperes para arriba. Yo tengo en mi camioneta una de 120. Bien, acá vamos a hablar de lo que estaba mencionando hace un ratito. Del lado izquierdo vamos a tener en una parte el porcentaje de carga de la batería y del otro lado el voltaje en voltios. Por eso un reloj digital nos va a ayudar bastante a saber cuál es la carga de nuestra batería. Por ejemplo, yo pongo en contacto la llave de la camioneta antes de arrancarla, espero a que se apaguen los calentadores del motor para que no me consuma electricidad y por ejemplo me aparece que tengo 12,5 voltios, ¿sí? Cuando ya se apagaron los calentadores. Entonces, eso quiere decir que luego de la carga o del consumo de los calentadores, mi batería está con una carga del 60%. ¿Sí? Bien, esto es bastante funcional, pero no es exacto, porque la función o la fórmula es exponencial, como está en este gráfico. ¿Qué quiere decir exponencial? Que a una variación chica de uno de los puntos de medición, como en este caso el voltaje, el porcentaje es más que proporcional que el otro. Por ejemplo, en este caso de 0, a ver si sabemos todo leer un gráfico, si no les explico, de 0 a 1, ven el mouse mío, de 0 a 1 tenemos una unidad y en el otro se corrió una unidad de 0 a 1. Pero ¿qué pasa entre el 1 y el 2? Del 1 al 2 hay una sola unidad, pero acá se corrió del punto 2, ¿sí? Del punto 2 se corrió al punto 4, ya tenemos dos unidades. Esto quiere decir que es un gráfico exponencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le dedico tiempo a leer una curva exponencial? Porque a pocos valores, fíjense del voltaje de 11,5 a 12, tenemos una carga del 10% de la batería a solo con medio voltio al 50%. Y del 50%, un voltio más, casi 13, tenemos el otro 50% de carga. Por eso les digo, al ser exponencial, mucho cuidado, porque si yo digo, tengo 12,30, no es lo mismo que 12,20 o 12,15, fue bajando, ¿eh? Y acá bajó un 10% la carga y yo solamente bajé un 0,15 voltios. Así que eso tiene que ver. ¿Qué es lo simple de esto? Tienen que anotarse esta tablita o bajársela por internet y pegarla en la camioneta. Entonces, cuando ustedes leen que su batería tiene 12,30, está a un 70% de su carga. Preguntas. Sí. ¿Tiene sentido llevarnos una batería de repuesto como para congelar precio, digamos? ¿Tenerla sin usarla la perjudica mucho? Sí, no sirve eso, porque las baterías sin uso y sin carga se desgastan igual. La vida útil desde que la fabricaron, no desde que la compraron, ¿eh? Ojo con esto. Por eso no hay que comprar baterías en los supermercados, porque el supermercado compra una batería y la tiene en stock y después van subiendo su precio y ahí es cuando hacen negocio. Las baterías, una vez que las fabrican, empieza su tiempo de desgaste. Hay muchas baterías de las motos más que nada, que para que no se produzca ese tiempo de desgaste, no le ponen el ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Te venden la batería con el ácido de costado. Es así, no tienen tiempo de desgaste.
pero las de autos ya vienen con el ácido metido adentro. Entonces, ya empezó su tiempo de desgaste. Por eso lo ideal es comprar siempre baterías en los centros de baterías que vendan y que sepan que hay movimiento. Otro error que la gente comete es comprar baterías en los mecánicos o en las casas de repuesto. Tampoco sirve porque las baterías no tienen su renovación y por ahí una batería tiene 6 meses en la góndola y esos 6 meses ya entran en el desgaste de la batería. Por eso, mucho cuidado a la hora de comprar batería. No sirve llevarse una de repuesto. Vamos con preguntas. Dice si tienen la fecha en algún lado la batería. Mira, sí, pero no tienen la fecha marcada, es el número de lote. Y ahí solamente el fabricante sabe. Porque si le ponen fecha de fabricación, la gran mayoría de las baterías ya están vencidas. Así que no, por eso las garantías de los que venden baterías, la garantía que te dan es de solo 6 meses, porque saben que ya desde que se fabricaron hasta que te las están vendiendo pasó un tiempo. Entonces no te dan más de 6 meses, aunque sea Bosch, aunque sea Williams, aunque sean las mejores marcas. Bien, estamos acá con el tema de la batería, que a través del voltaje nosotros podemos ver la carga de la batería. Entonces, esta planillita o este grafiquito está bueno para decir, bueno, cuánto tiene mi batería con el tester o cuánto tiene mi batería con el sensor digital, que a veces miente un poquito. Yo puedo aproximadamente saber cuánto es la carga que tiene la batería. Entonces, por ejemplo, yo que tengo panel solar y que tengo el voltímetro digital que proporciona el panel solar, cuando me levanto siempre miro, si es de noche o algo, miro qué cantidad de batería tiene la camioneta, como para saber si puedo seguir utilizando el ventilador o no. Entonces yo miro, tiene más de 12, listo, sigo usando el ventilador porque tiene el 50% de carga. Ahora bien, chicos, esto es estimativo o hablando, a ver cómo explicarlo, o teórico, no es realmente cómo funciona. ¿Por qué? Porque una batería que tiene, por ejemplo, 11,66 voltios, y acá me dice que tiene el 20% de su carga, ya no me sirve, no me va a hacer funcional. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros artefactos eléctricos, como por ejemplo las lámparas, como por ejemplo las luces de adelante, el guiño, la bocina, cargador de celulares, etcétera, etcétera, necesitan 12 voltios para arriba. Entonces, no quiere decir que mi batería, al tener 11,6, le queda el 20% de 75. Vamos a hacerlo más fácil. Si yo tengo una batería al 100% cargada de 75 amperes, tengo 75 amperes para acumulado, ¿sí? Para darle a cualquier artefacto. Si esa misma batería se baja a 11,5, tengo el 10%, no es que tengo 7,5 amperes, es relativo, por eso esto es teoría. Siempre sepan que las baterías, no en el arranque, sino después, tienen que estar arriba del color amarillo, del 11,8, 11,9 o 12. Si una batería está del 12 para arriba, estamos en buen camino. Sepan que de 12 para abajo vamos a tener problemas, tanto para el arranque o tanto para otras cosas, para seguir utilizando, por ejemplo, el ventilador de noche. ¿Sí? ¿Y hace algo al alternador tener dos baterías a la vez? Buen tema, buena pregunta, y es un tema muy, muy largo. Yo voy a hablar siempre de mi experiencia y voy a hablar siempre de lo que yo hago en mi camioneta y lo que es mi experiencia como viajero o como mecánico. ¿Ok? Pueden haber millones de libritos más y millones de otras teorías. Yo voy a dar mi ejemplo. No les hace absolutamente nada el alternador, solo si conectás el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Porque si vos no conectás las baterías
positivo con positivo y negativo con negativo, lo que haces es sumarle el voltaje. Vamos a hacer un ejemplo práctico y rápido. Si yo tengo dos baterías de 12 voltios con 75 amperes cada una, si le conecto el positivo con el positivo de las dos baterías y con el positivo del alternador, y negativo de una batería, negativo de la otra batería y negativo del alternador, que es la carcasa, yo voy a tener 12 voltios, pero 7 y 7, 14, 150 amperes. O sea, sumamos el amper. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo erróneamente conecto positivo con negativo de una batería con el positivo y negativo de otra batería, lo que hago es duplicar o sumar el voltaje y no el amperaje. Así que mucho cuidado con eso. Siempre los nenes con los nenes, la nena con la nena. Positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Ok? Eso es súper importante que sea así. Perdón, No, Fede, sí, yo tengo bien, batería de arranque y batería auxiliar, ¿no? sí, Las conecté entre sí con un sí. positivo y no conecté los negativos entre sí, sino que al ser tanto recorrido, conecté el negativo de la batería auxiliar a la chapa. Sí. Perfecto, es todo lo mismo. Todo Ah, lo que es la carcasa o la carrocería de nuestra camioneta es todo negativo. joya. Ustedes sepan esto. El negativo de la camioneta es el borne negativo y todo lo que es chapa, todo lo que es carrocería es negativo. ¿Ok? Bárbaro. Mi duda venía por ese lado, si era sí o sí cable de positivo a positivo y cable de negativo a negativo entre baterías. No, 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 no hay problema, no hay problema. A Joya, ver, bárbaro. Gracias, Fede. quédate súper tranquilo, está bien hecha la conexión. Yo les voy a les voy a contar un tema que muchos dicen, no, si tenés una batería de menor amperaje, no te carga la otra batería de mayor amperaje. Bien, teóricamente es así, en forma práctica no. ¿Por qué? Porque en una camioneta MB, la que está en la filmina en la presentación, él viajaba sin panel solar y con una batería de 75 amperes y una batería de moto de 8 amperes, 12 voltios y 8 amperes, y cuando las conectaba al alternador, le cargaba la de 8 y le cargaba la de 75, porque se suman el amperaje, no se suma el voltaje. ¿Se entendió? Si pones positivo con positivo, negativo con negativo. O negativo de una batería, carrocería, negativo del borne de la otra batería. Entonces, teóricamente, dicen los que venden batería lo que dije antes, que si tenés una de menor amperaje, no carga la otra. En forma práctica esto no ocurre, porque si no, eh, la batería que este chico hubiera utilizado para darle arranque durante 2 meses o más, estuvo mucho más con la batería de moto de 8 amperes como segunda batería, se hubiera quedado sin carga, porque al conectarse la 2 con el alternador, teóricamente, como dice esto, toma la mayor carga de 8 amperes, no carga nunca la otra, y para el arranque nosotros necesitamos 400 amperes. Así que no lo veo factible lo que dicen. Es la forma práctica y es mi opinión, chicos. Por favor, tómenlo o déjenlo. Pero la experiencia mía dice esto, que si ustedes suman las baterías en amperaje, le pueden poner una chica y una más grande. No pasa nada. Lo que sí puede llegar a ser es que la sumatoria de los amperes sea diferente, porque mi batería más vieja, aunque diga 75 amperes, cuando está cargada en su máximo, no tiene 75 porque ya está gastada. Entonces, por ahí no siempre es decir, bueno, cargo dos de 75, tengo 150 amperes. No, eso es teórico también, no es realmente lo que tengo, porque ya de fábrica vienen con menos de ese voltaje porque estuvieron estancadas en lo que sería el depósito, ¿sí? Pues ya tienen su vacío adentro, y más lo que nosotros le utilicemos, no siempre tienen ese amperaje, ¿ok? Entonces, pueden sumar baterías 2, 3, 4, 10, 15, 20, si respetan el voltaje
no hay problema. Si no, sepan que van a ir sumando el voltaje. Entonces van a ser 12, 24 y así van subiendo de a 12. Bien, sigamos. Sí, Te puedo hacer una preguntita que me quedé pensando con algo que dijiste vos, sí, porque con esto de que vos preferías las baterías de plomo y no la ciclo profundo o gel. Yo no entiendo mucho y estoy empezando a averiguar el tema de los paneles solares. Para los paneles solares, ¿también preferís la de plomo? sí, por supuesto. Yo tengo la de plomo hace ya 5 años. Y te digo que con eso arranco, yo tengo una fábrica de hielo, en vez de tener heladera continuamente prendida y que sea un consumo, yo busqué que sea más eficiente el tema de enfriar algo. ¿Cómo lo hice? Mediante una fábrica de hielo que cada 10 minutos me da 10 rolitos de hielo. Entonces se lo pongo a lo que quiero enfriar, bebida, fiambre, leche, arriba, ¿sí? Por ejemplo en el sachet de leche, se lo pongo el hielo arriba y después apago la máquina y en una conservadora de Tergopol le voy tirando los hielos ahí arriba. Hice más eficiente el uso de la energía. Entonces, con el panel solar, que yo tengo uno de 160 voltios, watts, eh, y un conversor de 2000 watts, yo con la fábrica de hielo funciona, genero hielo y tengo una batería de 90 amperes, que durante el día el panel solar me entrega lo que me consume la fábrica de hielo, ¿sí? Y a eso le puedo sumar un ventilador si tengo sol directo. Si no, sí, ahí sí empiezo a utilizar lo que está almacenado en la batería. Así que mi experiencia y mi opinión es utilizar las baterías de ácido de plomo, que si bien duran menos, son más baratas. Entonces el día de mañana, cuando las recambies, por ahí gastás lo mismo que la otra, pero la otra dentro de 10 años no va a tener 100 amperes, como dice la fábrica o como está rotulada. Va a tener menos porque ya tiene 10 años y ya bajó su capacidad de absorber energía. ¿Se entendió? El día que fabriquen una batería que sea de uso infinito, como ahora que son las de litio hasta ahí nomás, porque en los celulares se siguen jodiendo, perdón la palabra, se siguen rompiendo, tampoco es ilimitado su uso, se siguen desgastando. Entonces, no compremos algo súper archi mega caro si se va a gastar igual. Utilicemos más seguido y tenemos más tiempo para ahorrar las baterías más económicas, que son las antiguas, las de ácido y plomo, ¿sí? ¿Son más eficientes las otras? Por supuesto. ¿Son mejores? Por supuesto. Pero son el doble o un poco más de cara. Y no sé, yo lo colocaría en la balanza. Mi experiencia o mi opinión es, sigamos utilizando hasta que no bajen los costos de las otras, al menos que te la regalen. Pero los costos son mucho mayores en las otras, las de ciclo profundo y las de gel, que en las de ácido y plomo. Así que prefiero cada 5 años tirarla y comprar otra de 120 amperes. Y sé que cuando la compro estoy otra vez cercano en 120 amperes, que la otra que ya lleva 5 años de gel o de ciclo profundo, ya no tienen 120 amperes, tienen muchísimo menos porque tienen 5 años de uso. ¿Se entendió eso? Sí, sí, Perfecto. gracias. Hay que analizar parte por parte, ¿sí? Porque si vamos solamente a la eficiencia, sí, me quedo toda la vida con la de gel o la de ciclo profundo. Pero en su tiempo no es la misma, no sirve, ¿sí? Entonces prefiero con lo ya hablamos del alternador, del tensor de la correa, de la batería, cuál utilizar. También hablamos de su capacidad de carga según el voltaje. Y estamos hablando del burro de arranque. El burro de arranque, ¿cuál es su función? Y su única función, darle arranque al motor. Antiguamente, ¿cómo se arrancaban los motores? Y algunos van a levantar la mano diciendo, mediante una manija. Exactamente, muy bien, Miguel. Bueno, antes el burro éramos nosotros, que agarrábamos la palanca y le dábamos fuerza al cigüeñal para que las primeras vueltas arranquen. El burro éramos nosotros. Bueno, hoy en día hay un artefacto eléctrico muy parecido al alternador, pero en vez de generar electricidad, nosotros le proporcionamos electricidad por la batería y arranca el motor, hace esa fuerza
en la manivela. Después no hace más absolutamente nada. Queda ahí quietito esperando a que el motor se apague y darle de nuevo arranque en el momento que querramos arrancar. Bien, ¿cómo está compuesto? Carcasa, fíjense que es parecido al alternador. Carcasa, en vez de tener rulemanes o rodamientos, tiene unos bujes de bronce que hacen de rulemán, portacarbones, carbones, que el alternador también tiene, bobina, estator, o en este caso tiene campo, es exactamente lo mismo. A ver, la electricidad es una sola. Cómo se genera o cómo se trabaja es igual, depende para dónde direcciones la electricidad. Entonces, ¿por qué no sirve hacer en el burro, cambiarle solamente los carbones? Porque los bujes de bronce, con todo el tiempo que ya lo usaste, están gastados. Y un buje gastado hace que la bobina, que es lo que está dentro mediante flotando para que genere el campo magnético, está torcido y empieza a rozar contra el campo o el estator y empieza a generar rotura por rozamiento. Entonces no sirve, ya que un motor de burro, motor de arranque o burro, no sirve cambiarle los carbones. Es, como digo yo, pan para hoy, hambre para mañana. Problemas que los solucionas hoy, problemas que vas a tener que pagarle de nuevo o gastar vos energía en volver a sacar el burro. Chicos, el burro de arranque es muy simple de sacar. Si tienen herramientas, que eso tienen que tener, primero desconectás la batería, luego desconectás con una llave de 13 milímetros el automático, que el automático, esta parte del burro se llama automático o Bendix. Mucha gente le dice, tenés roto el Bendix, tenés roto el automático. ¿Por qué? Porque esto, cuando vos le das a la llave de arranque, acciona esta corona que se ve acá hacia adelante, ¿sí? Y hace que se engrane o se enganche en la corona que vimos en la clase pasada, que estaba atrás del motor, entre el embrague y el motor propiamente dicho, ¿sí? Entonces, esto vos le das a la llave de arranque, se comunica mediante los campos y los carbones que están acá atrás, hace girar este motor y el automático, esta corona la empuja hacia adelante. Acciona el motor, desconecta, por eso vos soltás la llave de arranque cuando arranca, desconecta esto, o sea, desacopla hacia atrás, y al desacoplarse, el motor sigue girando loco acá adelante. ¿Se entendió? La corona gira acá adelante, pero como esto no tiene electricidad, se corrió hacia atrás. Esta parte, ahí en donde está el láser, ahí se encuentra el buje de bronce y el otro se encuentra en el otro extremo. Entonces, tengan cuidado a la hora de hacer el burro, de solo cambiar los carbones no sirve. Estamos hablando de cómo sacarlo. Tuerca de 13 milímetros, primero se desconecta la batería, porque el cable que viene acá viene directo de la batería, sin fusible, sin pasar por la llave. Tiene un cablecito chiquito de costado, ese sí es el positivo que va a la llave, que no va a tener corriente si no la accionás desde la llave. Y luego tiene 3 bulones, uno acá, otro acá y otro del otro lado que no se ve, de 17 milímetros. Algunos, como no son originales, le ponen bulones de 19 milímetros. Esas herramientas las tienen que tener. Bien, a ver, me están haciendo una pregunta. ¿Se puede romper si lo giramos más de cierto tiempo? En realidad romper no, pero sí se malgasta. Aconsejan de no utilizarlo más de 5 segundos. O sea, ustedes cuando dan arranque, cuenten esto, 1, 2, 3, 4, 5. Si no arrancó, apáguenlo. Algo está pasando. Antes de esos 5 segundos, tiene que arrancar. Ahora bien, ustedes están 1, 2, 3, 4, 5 y el motor está, ¡ay! Que está por arrancar. 6, 7 segundos, no pasa nada, muchachos. No es que pasa los 5 segundos y se rompe. ¿Qué es lo que pasa? El motor de arranque o el burro consume aproximadamente 400 amperes.
¿sí? Pero en 1 hora prendido, ya lo vamos a ver cómo se calcula el amper. Entonces, si ustedes lo tienen 1 hora prendido el burro, se va a consumir 400 amperes. Y acá te voy a contestar algo de Americando. Todo el mundo conoce el ACA, ¿no? El Automóvil Club Argentino. El servicio de gomería del Automóvil Club Argentino, nunca se preguntaron cómo hacen para tener el compresor de aire, por ahí no, pero yo sí. Entonces dije, ¿cómo cargan aire? ¿Cómo pueden llevar en la camioneta un compresor de aire que necesita fuerza y necesita carga de presión? Bueno, ¿sabés cómo lo adaptaron? Con un burro, con un burro de arranque. Conectaron este motor en una corona y esa corona gira una bomba y esa bomba gira el compresor del compresor de aire. Entonces lo tienen a veces prendido hasta 10 minutos andando y no se rompe. ¿Cuál fue mi siguiente pregunta? Hola, ¿qué tal, Don Naka? ¿Cómo están? Consulta, ¿tienen el burro arranque? Sí. ¿Lo puedo ver? Sí. Bien. ¿Qué es lo que se les rompe más que nada? Y los carbones cada 3 meses lo tenemos que cambiar. Y los bujes cada 6 meses o cada 4 meses, nosotros cambiamos todo juntos. Está bien, es una empresa grande, pero pudieron solucionar. Entonces la respuesta es, ¿puede girar más tiempo? Sí. Ellos lo hacen girar cada vez que comprimen el aire 10 minutos aproximadamente. Y yo lo vi. Entonces, ¿el burro puede girar más tiempo? Sí. ¿Se desgasta más rápido? Sí. Pero puede funcionar. ¿Se entendió? Contestaba la pregunta. Bien, sigamos. Yo siempre voy y pregunto a todo, me meto, hago un quilombo, pero bueno, así uno aprende. Y gracias al ver el compresor de aire movido por un burro, me di cuenta que puede estar más de 5 segundos. ¿Le hace bien? No, pero puede estar. Bien, el burro de arranque, acá está el famoso ruido de que si el motor vos le das arranque y pasa 5 segundos, y hace el famoso tiqui 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 tiqui, como que está arrancando en el motor y no arranca, hay otro problema que no es el burro. Si bien los motores gasoleros necesitan tener un buen burro de arranque, que esté en buenas condiciones porque la relación de compresión del motor es muy fuerte, sepan que no siempre un motor no arranca por un problema de burro. Puede ser un problema de batería, puede ser un problema de que el filtro esté tapado, puede ser un problema de calentadores, puede ser un problema de que no tenga gasoil, que me ha pasado, ¿sí? O que el circuito le haya entrado aire. Entonces, sepan que no siempre un problema de arranque es exclusivo del burro. ¿Sí? También puede ser un problema de cable, que la masa o que el cable que lleva del negativo a la carcasa del burro o a la carcasa del motor o al chasis no están correctamente adheridos o agarrados. Entonces hace que el motor gire más lento. Así que mucho cuidado con decir el burro está roto cuando el motor no te arranca. En millones de otras cosas más. Y que este curso ustedes tienen que tener la capacidad a la hora de terminarlo de decir, pucha, no me arranca el motor, bueno, probemos el burro, a ver, el burro hace el famoso chiqui, 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 gira, 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 perfecto, vemos que las paletas del ventilador giran, listo, burro no es. Gira muy lento, veamos la batería. Si tenemos panel solar la ponemos a cargar, si tenemos otra batería con otro auto las puenteamos, así que también tienen que llevar pinzas, también tienen que llevar cables de arranque, pero esos cables no compren esas chinas, está el cable negro con unas mordazas espectaculares, pero un cable finito. No sirve. Compren ustedes los cables y ármenselos ustedes en sus propias casas. Compren los cocodrilos, que son las pinzas, bueno, las pinzas esas grandes, después se las muestro, y compren en la ferretería o en la casa de electricidad cables de 12 milímetros o más grandes, para que su sección o su capacidad de pasar electricidad o amper sea mayor. Los cables chinos que se venden en cualquier casa de repuesto
o cualquier casa de herramienta, no sirve. La goma o el aislante del cable es grandísimo y por dentro es un cable de cobre muy, muy finito. No les va a servir. Sí. Capaz que es una pregunta, No, pero toda ¿se puede pregunta es puentear importante. la batería de arranque con la auxiliar mediante la llave de corte que algunos tenemos? Sí, sí, por supuesto. Bien, hablemos de la llave como dice, Corte. de corte o comunicación que hay entre una batería y otra. Chicos, perdón los que ya compraron, perdón los que ya lo tienen, pero es carísimo esa llave que venden. Es súper cara. ¿Saben cómo lo soluciono yo? Mucho, mucho, pero muchísimo más barato, con una térmica de 45 amperes, una cajita térmica, y ahí conecto y cierro y abro y comunico las dos baterías. A ver, vayamos a lo funcional, ¿sí? Una llave térmica bipolar o unipolar de 40 amperes está, no sé, 400 pesos, ¿sí? Con su cajita, todo. Con esa llave, con esa térmica, no por la función que cumple la térmica, pero sí puedo prender y apagar el negativo o el positivo de la batería. Entonces comunico o cierro el circuito en forma segura. Una térmica no va a quedar si le bajás la llave funcionando. Es muy raro que se rompe la térmica. Entonces yo, en manera funcional y barata, o sea, bueno, bonito y barato, utilizo la térmica de 40 amperes. Entonces yo sé que la levanto y ya están comunicadas, ¿sí? Perdón a los que hayan comprado la llave esa y hayan gastado fortuna. Bueno, nos quedan 10 minutitos más, sigamos. Entonces, es importante saber que el arranque o la falla del arranque del motor no es solamente por el burro de arranque. Bien, ahora vamos a hacer cuenta. Así que primero vemos la fórmula y después en el otro Zoom vemos el tema de hacer las cuentas. Para entender un poquito más sobre las baterías y consumos eléctricos, todas las, todos los arte, perdón, todos los artefactos eléctricos tienen su consumo en watts, ¿sí? Como vemos acá, la potencia de cada artefacto. Por ejemplo, yo quiero llevarme al viaje una mini pimer. Bueno, perfecto. ¿Cuánto consume la mini pimer? Perfecto. Lo miran, está o en el papelito, o en la caja en donde lo compraron, o en la etiqueta, dice, un ejemplo, 600 watts. Bien, entonces, ¿cuántos amperes esa mini pimer me va a gastar si yo tengo 12 voltios, que es lo que tengo en la batería? Bueno, ahí sabemos, hacemos las cuentas, ahora en el otro Zoom la vamos a hacer, y sabemos cuánto amper me consume ese artefacto electrónico. También lo podemos ver con los artefactos de celulares, computadora, equipo de música, todo tiene su consumo en watts. Entonces hacemos una lista y decimos, si nosotros vamos a utilizar cotidianamente, hoy en día que los chicos usan mucho una notebook cada uno, bueno, vamos a tener cargando 2 baterías. Y nos encanta usar el equipo de música, entonces vamos a tener conectadas las 2 notebooks, cargando los celulares y encima el equipo de música prendido. Perfecto. Hagan sus consumos. Fíjense cuáles son sus potencias en watts y hagan su fórmula o hagan sus cuentas, como dice acá, momento de hacer cuenta, en consumo de amper. Entonces, con ese consumo en amper, ustedes van a saber qué conversor de 12 voltios a 220 utilizar y qué batería o acumulador, como dije anteriormente, de batería o banco de batería van a necesitar en la camioneta. Porque, por ejemplo, yo tengo 2 computadoras, 2 celulares, el ventilador prendido, la mini primer porque me gusta hacerme el licuado, el equipo de música prendido y tengo una batería de moto de 8 amperes, no me sirve. En 5 minutos me consumí todo, menos. Ahora, yo tengo todo eso funcionando.
pero tengo una batería de 200 amperes, y sí, ahí me va a decir, el amper de consumo que te da esta fórmula es amper hora. O sea, si un ejemplo rápido, si la mini primer consume 600 watts en 12 voltios, hago la fórmula y me consume 20 amperes, yo sé que esa máquina me los consume en una hora, esos 20 amperes, no cada vez que la prendo, ¿se entiende? No es por segundo, es por hora. Son 20 amperes de consumo en una hora prendida. Y por ejemplo, las licuadoras estas están minutos prendidas, ¿sí? No se alarmen en eso. Pero sí, un celular está prendido por hora, que comúnmente es 1, 2, hasta 4 amperes hora, son los celulares nuevos y grandes. Una, una notebook te va más o menos 6, 8 amperes hora. Es más o menos esos consumos. Tomen en cuenta sus consumos, sepan bien cuánto están consumiendo y ahí van a saber qué batería utilizar o qué conversor. ¿Se entiende un poco todo esto? Si no, háganme preguntas. Todo equipo electrónico dice su potencia en watts. El conversor, sé que hay onda modificada y onda pura. ¿Cómo es eso? Bien, también hay onda senoidal o sonoidal. Realmente, y te lo puedo decir, no sé bien cómo funcionan las tres. ¿Son diferentes? Sí. ¿Cuál recomienda? Yo tengo lo más barato, los conversores más económicos. Uno tiene 6 años y el otro tiene 4 años, porque tengo dos conversores, para hacer más eficiente el uso de la energía. Por ejemplo, tampoco me sirve si quiero cargar solamente mi computadora, tener un conversor de 2000 watts. Tengo uno de 300 watts que lo enchufo ahí y gasto menos energía. Pero ahora te contesto tu pregunta. Realmente no sé cuál es el mejor o qué diferencia hay entre ellos, pero realmente no sabría diferenciarlos. Esta pregunta se la hice a mi proveedor de paneles solares. Me habló teóricamente tal y tal cosa, tal función de cada una, pero no me supo decir realmente cuál sí y cuál no. Siempre me hablaba del más caro, pero yo tengo los más baratos y me funciona bárbaro. Así que realmente yo utilizaría una buena marca de conversor o una marca conocida, pero la experiencia es lo que a mí me dice. El aparatito mío de 300 watts de conversor chiquitito para la compu y para un celular o para la mini primer de 300 watts que tengo, la chiquitita, era la más barata que había en el mercado libre, era la más económica. Así que, y sigue andando. Eh, Nosotros aportamos algo que también estuvimos averiguando un poco sobre eso y lo que tiene que ser de la onda pura es que para electrodomésticos, si querés poner una heladera, no te lo quema porque la onda es continua. En cambio, hay otras que tira cortes, entonces te puede quemar los electrodomésticos. No sé bien la Perfecto, diferencia de las otras, pero ahí está. si querés un tipo de electrodoméstico que necesite algo continuo, tiene que ser onda pura. Bien, a mí me dijeron exactamente eso. ¿Sabés qué conecto yo en mi camioneta, además de la fábrica de hielo que la tengo hace 2 años? ¿Tres? 3 años. Utilizo amoladora, utilizo agujereadora, y eso es todo un ciclo continuo, porque cuando estás con la amoladora prendida está funcionando. Así que sí, es correcto lo que decís. ¿Es teórico o es práctico? Y no, la práctica me dice que no. Funcionan igual. ¿Qué es lo que hacen? ¿Durarán más? ¿Durarán menos? Todavía no lo sé, chicos, porque si hace 3 años me sigue andando la fábrica de hielo o me sigue andando la moladora y la agujereadora, lo que sí no uso es por una cuestión de plaqueta soldadora. La soldadora no la uso, la soldadora inverter. Ahí sí necesito 220. Pero por una cuestión de cuidar la plaqueta de estas máquinas nuevas, ¿sí? Que las máquinas viejas necesitan mucho más. Bien, pregunta, nos queda 1 minuto y No, medio. no hay preguntas. ¿Ah, no? Aclaración. Listo. Bueno, así que con todos estos conocimientos, yo me manejo a lo práctico.
te van a decir millones de cosas. No, la onda pura es mejor, perfecto. Prácticamente yo no me doy cuenta. No tengo, creo que ninguno de los dos. Una es onda alterna y la otra es sonoidal o senoidal, que fluctúa, que es la que vos decís. Tengo los dos así porque son súper viejos, mis dos conversores, y siguen andando sin ningún problema. ¿Tendré suerte? ¿No tendré suerte? No sé. A mí me funciona. Y tengo baterías de plomo, que ninguna casa de paneles solares te dicen que utilicen las de plomo. Me cargan igual, funcionan igual y me entrega energía igual. ¿Sí? Te hago una pregunta, puede ser. Mirá, de todas maneras, si uno no tiene los cables para puentear, uno puede pedir una batería prestada a cualquier otro auto, la arranca, saca la batería y la camioneta sigue prendida, ¿no es cierto? Sí, señor. En este caso sí, porque no tenemos nada eléctrico. Así que aunque no nos ande el alternador, el motor va a quedar prendido. No pasa nada. Es más, y si te anda el alternador, ahí te va a cargar la batería. ¿Se Bien, entiende? Entonces bien, en su próximo arranque va a arrancar. ¿Ok? perfecto. Bien. Trata de cuando desconectás la batería, no dejes nada prendido. ¿Sí? O, por ejemplo, las luces o equipos de música, porque puede fluctuar la carga del alternador y te puede quemar algún dispositivo eléctrico. ¿Tá? Entonces, con todo apagadito lo que es consumo eléctrico, luces de posición, baliza, no sé, equipo de música, todo eso, la desconectás la batería y la volvés a conectar, sin ningún problema. Bien, perfecto. Gracias, Fede. Excelente. Bueno, momentos de hacer cuentas y acá tenemos las baterías suelen describirse en voltios y en amperes. Lo más común en los autos son 12 voltios y 75 amperes. Esto quiere decir, como dije antes, nuestras baterías pueden ofrecer hasta 75 amperes hora. O sea, si yo hago la fórmula o las cuentas que acá tenemos en la izquierda y en la derecha, en cualquiera de las dos, la fórmula de consumo y tengo un consumo de 8,33 amperhora, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente, si no tenemos una fuente que no las cargue, como el panel solar o un alternador prendido, 9 horas de autonomía. Pero ojo, esto es aproximado, porque una vez que baja la carga de la batería, de 12 voltios para abajo, 11,8, ya no empieza a funcionar como corresponde nuestros artefactos eléctricos, y más que nada un conversor. El conversor, creo que los conversores a 12 voltios, si no me equivoco, a 11 voltios, 8, corta su carga 220, por una cuestión de protección de los equipos a utilizar. Sepan que es aproximado, pero es algo así. Al momento de manipular la batería, ¿hay una secuencia a seguir para conectar, desconectar los cables o es indistinto? Mientras que no se toquen entre ellas, no hay ningún problema. Lo que sí, mucha gente le pasa que no tiene, o el espacio es reducido en donde está la batería, cuando conectan el positivo, si ya pusieron el negativo y giran la llave y la llave conduce desde la chapa al borne, va a saltar una chispa que los va a asustar, pero no los va a quemar, no les va a hacer daño ni nada. Yo puedo agarrar una batería y tocar el positivo y el negativo que no les va a hacer daño, no los va a lastimar, ¿sí? La chispa los va a asustar por el ruido, pero no les hace daño, ¿sí? Eso es la gran diferencia, que si vos agarrás un cable de 220 voltios de una casa y tocas el positivo con el neutro, la línea y el neutro, que es positivo y negativo, por llamarlo así, ahí sí te vas a quedar pegado. Entonces, ¿se entendió el tema de hacer las cuentas? Ustedes después, a medida que pasen los días o el tiempo, van a hacer su listita, si quieren me la pueden pasar para corroborar de que están bien, y sepan sus consumos, chicos, hagan su lista de consumo y sepan si están bien con esa batería, si están cortos, si están sobrados, si se quedaron cortos con el conversor o se quedaron largos con el conversor. Por ejemplo, ¿yo por qué tengo dos conversores? Porque si utilizo el conversor de 2000 watts, que consume mucho para generar 2000 watts,
solo para cargar un celular o solo para cargar las pilas, por ejemplo, de la cámara de fotos que necesita 220 o para cargar la compu, le estoy errando en la eficiencia del uso de esa energía. Por eso me compré uno más chiquitito, porque si necesito solo para eso, utilizo el conversor chiquitito. Entonces, gracias a la lista que yo tengo de consumos, yo puedo saber qué batería, qué conversor utilizar, ¿ok? Para no quedarme sobrado ni quedarme corto. Bien, fusilera. Estos son los fusibles que nosotros vamos a tener, así que siempre tengan de repuesto fusibles. La fusilera se conecta siempre, o la gran mayoría de las veces, en el, perdón, en el positivo, porque el negativo siempre va a la carrocería. Entonces, no necesitas ahí un fusible, necesitas en el positivo. Y si ya lo pusiste en el positivo, el negativo no lo necesita porque es doble fusible para lo mismo. Mucha gente pone dos fusibles en continuo, no sirve, porque si pasa el fusible más chico, te lo va a cortar y ya corta el circuito. Entonces no es necesario poner en positivo y en negativo. ¿Se entendió? Es una de las cosas que también veo en algunos errores. Si corta el negativo por un cortocircuito es porque tocó el positivo. Entonces cualquiera de los dos va a cortar. Si lo ponen en uno solo es suficiente. Bien. Todo artefacto eléctrico original de la camioneta va a pasar por la fusilera, el positivo, bocina, posición baja, alta, balizas, equipo de música, encendedor, etc. La fusilera nos organiza los fusibles, ¿sí? Cosa que si me dejó de andar, por ejemplo, las luces, yo voy a revisar primero las lamparitas, ¿están funcionando o no están quemadas? Listo, ahí voy a la fusilera. Y acá hacemos un parate. ¿Se acuerdan, chicos, que nosotros les pedí que hagan una herramienta? Esta es la herramienta que yo utilizo para saber si tengo corriente o no. El famoso cocodrilo, una lamparita, cable que la comunica, y otro cable, y yo en vez de poner, no, un cocodrilo no, un cable, un clavo, le puse un destornillador de punta, ¿sí? Entonces con esto, por ejemplo, yo quiero revisar si una lámpara me está funcionando bien o no, ¿qué puedo hacer? Voy al portalámpara, la parte del medio es el positivo, prendo la llave y ahí tengo que tener cuidado que la parte metálica no toque el positivo y el negativo. Entonces le pueden poner cinta aisladora hasta casi la punta para que no haga cortocircuito, porque si me hace cortocircuito me quema el fusible. Pero yo con esto, al conectar, a ver si se ve, el cocodrilo, ¿sí? Al conectar el cocodrilo en la chapa, busco mediante esto para que se prenda la lamparita del portalámpara, esto es bien casero, lo pueden hacer ustedes. Busco el positivo. Entonces, por ejemplo, tengo una lamparita que no me anda, la saco y no sé si funciona o no, conecto el cocodrilo en el negativo y la punta, teniendo mucho cuidado, la pongo en el centro, en donde comúnmente hay una gotita de plomo o de estaño. Lo pongo ahí y si me prende la luz es porque el circuito positivo de la batería, fusilera, llave de contacto, está llegando hacia la lámpara. ¿Qué es lo que no están dando? O la lámpara, ¿sí? O el negativo, ¿qué puede pasar? Entonces, conecto el cocodrilo en el borne positivo de la batería, por eso el cable tiene que ser largo, y busco con el clavo, o con la punta del clavo, el negativo. Por ejemplo, si lo toco en el motor, en cualquier parte de la carrocería o el motor, va a prenderse la luz. Si lo pongo en los costados del portalámpara, el costado del portalámpara, ahí, el costado del portalámpara es negativo, y en el medio, ¿ves que tienen una bolita de estaño? Bueno, esa bolita es el positivo, entonces, sin tocar el borde, porque si toco el borde y el otro,
me corta el fusible. Sin tocar los bordes, toco acá y si el cocodrilo lo tengo en el negativo, me va a prender la luz de mi tester o de mi artefacto casero. Así que bueno, ahí van a corroborar si funciona. ¿Se entendió? Lo mismo con el negativo. Si ustedes colocan el cocodrilo en el negativo, que fue en donde me quedé, buscan con el clavo tocar la carcasa negativa. Si prende nuestro equipo la lamparita es porque está llegando. Por ende, está quemada la lamparita o por dentro tiene un corto la lámpara. Todo esto pueden verificarlo cualquier circuito electrónico, tanto el positivo como el negativo. Por ejemplo, ¿cómo saber si está llegando electricidad a los calentadores? Excelente. Cocodrilo, a ver, cocodrilo en el negativo, clavo en el otro extremo, tocan los cables al poner en contacto la llave, de los calentadores. Si los 4 van prendiendo la lámpara, es porque llega corriente positiva. ¿Se entendió? Bien. Primer uso, importantísimo. Otro uso que se utiliza mucho, cocodrilo, en otro, y un cable largo de 3 metros, ¿ok? Un cable largo de 3 metros para poder llevar el positivo o el negativo a donde querramos, ¿sí? Cocodrilo con cable largo, también sirve. Bien. Fusilera, ¿cuál es la función de la fusilera? Ya todos sabemos, organizar, ¿sí? Los positivos de todos los circuitos eléctricos de la camioneta. Y si hay un cortocircuito, o sea que el positivo toca el negativo, más de lo debido, es un sistema de seguridad y corta el fusible, lo quema. Por ejemplo, hay un fusible que dice 10A. ¿Qué quiere decir? 10 amperes. Si hay un consumo mayor a 10 amperes, el fusible se quema y no se te prende fuego, ni los cables ni la camioneta. Por eso, ¿es importante tener fusilera? Por supuesto. Por eso los ingenieros colocan en todos los autos fusileras. En tu instalación eléctrica, ¿es importante de la motorhome? ¿Es importante tener fusilera? Por supuesto que es importante. Sepan que el fusible se corta porque hay un cortocircuito. Tienen que revisar cuál es ese cortocircuito, cuál cable está pelado, cuál motor del artefacto está en corto y está funcionando mal. Sepan eso. Esta es la fusilera, se ve bien, ¿no? Sí. Esta es la fusilera de nuestra camioneta. En el manual lo tenemos, así que cualquiera lo puede leer. ¿Y cómo es su lectura? Algunos tienen sus dibujitos, ¿sí? De costado. Y otros, si no sabemos, lo que podemos hacer es saber el fusible, qué número es, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el primero de todo, F5 10A. Quiere decir que es un fusible de 10 amperes y de costadito dice F5. Entonces, venimos acá y el F5 es luz de marcha atrás. Excelente. ¿No nos funciona la marcha atrás? Bueno, primero vamos a la lámpara. La lámpara. ¿Funciona de la marcha atrás, la lamparita trasera? Bien. Con el tester este que ya nos hicimos y ya sabemos usarlo, probamos. ¿No funciona? Vamos al fusible. Verificamos el fusible. Verificamos el fusible. ¿No está cortado? Bien. De acá en adelante podemos revisar si viene electricidad o no con la punta del cable, del clavo, porque viene o no positivo, y si no viene positivo, nos vamos al bulbo que se encuentra en la caja de cambio, que al poner la marcha atrás, acciona el positivo en ese contactor o bulbo, le dicen, ¿sí? Entonces ya sabemos, mediante el circuito y mediante el probador, en dónde está la falla. Esto es muy importante en todos los circuitos electrónicos. A ver, vayamos a otro. Prendo la calefacción y no me prende la calefacción. ¿Qué será? Bueno, busco acá, por ejemplo, F10,
el ventilador, busco acá en la lista, F10, calefacción. Excelente. La calefacción no me prende el ventiladorcito. Bueno, entonces, primero reviso el fusible. No está bien, está cortado, no está cortado. Agarro el tester, verifico si llega continuidad, si lleva corriente, si no llega. Bueno, ahí me voy a la calefacción, que es difícil el acceso, pero bueno, no sé, probemos la bocina y verificamos si llega o no corriente. Vamos a hacer el ejemplo de la bocina, que es más simple de llegar. Nosotros tocamos la bocina, no anda. Verificamos el fusible, F6, simbolito de la bocina, 15 amperes, funciona, llega electricidad acá, voy a los cables de la bocina con el tester, verifico que me prende la lamparita porque conecté el cocodrilo en negativo y busco la polaridad en positivo y no llega, es porque hay algo en los cables. O llega y no funciona la bocina, es porque se rompió la bocina. ¿Se entienden? Gracias a esto ustedes pueden saber si el circuito se está cerrando o no de los componentes eléctricos. Una consulta. Está buenísimo lo de la lamparita, el tester este caserito, está muy bueno. Pero ¿qué pasa si te toca como, por ejemplo, un nardo como yo que no sabe nada de electricidad ni de mecánica? ¿Y cómo yo sé dónde tengo que tocar? ¿Cuál es el positivo o el negativo? ¿Para qué? Para no mandarme la cagada, andar quemando fusibles. Perfecto. ¿Hay alguna forma de eso? Bien. ¿Sabes cómo aprendí yo? Quemando fusibles. Ahí va. Ahí va. Ahí O sea, va. hay que llevar una bolsa de fusible. Ahí está. Exactamente. Bien. Otra pregunta. Otra Sí, cosa. Antes de tocar, investigar. Por eso nosotros somos gente que puede aprender y razonar. Antes de tocar algo, investiguen en internet o en su defecto, me llaman, me consultan, me dicen, che, Fede, ¿cómo es el circuito de la marcha atrás? Listo, es así, así, así. ¿Por qué? Porque yo ya lo aprendí. A ver, ¿cómo lo aprendí? Por la experiencia, quemando fusible y por internet. Otra, Fede, ¿cómo es el circuito de los calentadores? Sí, es así, así, así. ¿Cómo aprendí? ¿Por internet o porque pregunté? Preguntando se llega a Roma. Es así. Entonces, Osvaldo, Osvaldo, cualquiera, no se queden con duda. Pregunten antes de hacer algo. No tengo problema en responder. Y si yo no puedo, lo que hacemos es investigar juntos. Porque hay cosas que yo no sé, como dije lo del conversor. Yo no las sé, voy a mi experiencia. ¿Sí? Por ahí en mi experiencia quemé 3 o 4 conversores. Bueno, en este caso no fue así, pero podía pasar. Así que quédate tranquilo, todo se aprende, Osvaldo. Bien. Gracias. Fede, una pregunta. No me quedó claro dónde está la caja de fusibles en la camioneta. Perfecto, bien, no la dije, así que te pido mil disculpas, está anotado, listo. pero no lo dije. No, se me pasó. Debajo del torpedo, del lado izquierdo, entre el parante, muy cerquita a la palanca para abrir el capó, Ahí va, sí. bien, vas a ver una tapa negra de plástico que tiene unos tornillitos. Sacale esos tornillos y ahí se baja la famosa fusilera que vas a ver acá, como está en este caso. ¿Sí? Vas a encontrarte todo esto. Mirá, acá y acá son las bisagras. Ahí va a pivotear y se va a bajar como si fuera una puertita. ¿Sí? Vas a encontrar esta fusilera. ¿Okay? Gracias. No, por favor. ¿Siguiente pregunta? No. Bien, bueno, me adelanté un poquito a lo que sería el tema de las luces, pero sí les expliqué cómo funcionaba una lamparita. Todas las luces tienen un positivo y un negativo. Las luces LED necesitan tener su polaridad. O sea, las LED, como es con una plaqueta por dentro, es en forma electrónica, necesitan su polaridad. Si la enchufan al revés, no va a andar. En cambio, una lamparita común, como esta, si conectan el positivo en la carcasa, si está aislado así, va a funcionar igual. ¿Se entiende? Por eso, este tester casero que hice yo, o que hicimos, lo podemos conectar tanto en el positivo como en el negativo el cocodrilo, porque puede utilizar
el circuito positivo, lamparita al negativo, como negativo, lamparita al positivo. Es exactamente igual. Si yo hago esto con una LED, no me va a servir. ¿Está bien? Entonces, las lámparas tienen un positivo y un negativo. Las LED, si lo conectas inverso, ¿se queman? No, las LED no se queman si se conectan al revés. Como dije hace un ratito, tienen polaridad, pero no se queman. Lo que va a hacer no va a prender. ¿Sí? Bien. La carrocería, como dije anteriormente, la carrocería tiene el negativo siempre. Si la carrocería lleva el positivo, empieza a haber cortocircuito. Así que mucho cuidado con eso. Ya hablamos de los fusibles, ya hablamos que las luces tienen un positivo y un negativo, ya hablamos que la herramienta nuestra es ideal para aprender y saber cuáles son los circuitos eléctricos simples. Así que no se preocupen, cualquier cosa me avisan y lo analizamos, hasta que se pongan duchos. Ahora vamos a hablar de un relay, famoso relay. Mucha gente dice, conecté unas luces, ¿le pusiste el relay? Bien, mi pregunta era, ¿qué es un relay? ¿Para qué sirve el relay? Muchachos, es algo muy simple. Y yo me fijé en internet porque no sabía bien qué era. Los relays sirven para que la corriente que utilice lo que vas a el artefacto, por ejemplo, unas luces, sirve para que esa electricidad no pase por la llave de contacto. ¿Qué pasa? La gran mayoría de los contactores o llaves de luz de cualquier perillita que vos compres son de 5 amperes a lo sumo 10. Otras son de 3 amperes. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto unos reflectores directo a la llave? Se va a romper la perilla porque no aguanta ese consumo. Entonces, un ingeniero, una persona ducha, ¿qué hizo? Un artefacto llamado relay en el cual conecta o apaga, ¿sí? Prende o apaga esas luces mediante una bobina que está dentro del relay y solo la llavecita de contacto consume entre 0,3 a 0,5 amperes. Por eso no importa lo que vos conectes en, 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 esa, en ese consumo, si es hasta 40 amperes, la llavecita no se va a dar cuenta. La gran mayoría de los relays son de 40 amperes, hay otros de 60, otros de 80, pero la gran mayoría es de 40. Entonces, ¿se entiende? El relay es para que el consumo que vos pongas, un reflector, una heladera, lo que sea, no pase ese consumo por el prendido y apagado de la perilla. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se instala un relay. Que cada vez que ven el relay la gente se asusta porque tiene 5 entradas. Entonces, acá lo vemos. El relay tiene 5 patitas, del cual 4 vamos a utilizar. La del medio no la vamos a utilizar. Nosotros tenemos 4 patitas, ¿sí? Al principio van a estar mirando esto, de cómo conectarlo, luego lo van a hacer en forma automática. Bien, a ver, vamos a empezar. Nosotros tenemos acá la lámpara o el consumo. Acá puede ser una heladera, acá puede ser un equipo de música, acá puede ser lo que sea que consuma, ¿sí? En este caso, un reflector. Yo agarro y en la patita número 87, que todas están enumeradas de los relays, en la patita 87 conecto el positivo de la lámpara. Y el negativo lo llevo a la masa o tierra, que la masa nuestra o el negativo, como ya dije, es la carrocería, no hace falta ir hasta el borne negativo de la batería. Si el borne de la batería negativo ya está conectada a la carrocería, toda nuestra carrocería, todo lo que es chapa, es negativo, ¿sí? Entonces, ley número 1, todo lo que es metal en la carrocería es negativo. Entonces, ya tenemos el primer pin conectado, el 87. El 87A no se usa. Chicos, es muy difícil conectar, nadie lo utiliza. Olvídense el pin del medio. Bien, el que se cruza, ¿sí?, al 87, que es el 30,
ahí abajo lo dice, dice 30, ¿no? Sí, porque yo no lo veo. Es el 30, este está conectado en forma derecha y el otro en forma horizontal, ¿sí? Vertical, horizontal. Yo lo reconozco de esta manera. Los dos que están horizontales son el del medio no lo uso, este conecto el positivo de la batería y enfrente el positivo del artefacto que voy a utilizar. Entonces, el 87 ya lo tenemos, el 30 ya lo tenemos, positivo a la batería, el 85 al negativo, ¿sí? O a la masa o a la tierra o a la carrocería, con un cablecito a la carrocería, se me está acabando el tiempo, y el 86 a nuestro interruptor, que no importa qué consumo vaya de la batería al relay, del relay a la lámpara, porque el interruptor solo me va a consumir 0,3 amperes, aunque el reflector me consuma 20 amperes. ¿Se entendió? Para esto es el relay. Y nada más que para esto. No cumple otra función que esta. ¿Ok? Es solamente para que nuestro interruptor chiquitito que tengamos no se queme por el alto consumo del equipo. ¿Se entendió cómo conectarlo? Cualquier duda me llaman, me avisan y lo vamos conectando. Pueden jugar en sus casas, pueden jugar o hacer la tarea de hacer una conexión eléctrica afuera con una batería y verificar si saben o no, o aprenden o no, a conectar un relay, un fusible, etcétera, etcétera. Está bueno hacer esos ejercicios. Vamos a las alarmas. Las alarmas son buenísimas porque te salvan si hay un robo o viene alguien que te quiere robar. Pero realmente las odio, porque cuando se ponen en corto, y siempre es un domingo, siempre es cuando estamos en medio de un lago o en medio de la vegetación, se ponen en corto y muchas alarmas te cortan el encendido del burro en este caso, porque nosotros no tenemos solenoide o electroválvula de gasoil. Entonces, te cortan eso y si vos no sabés qué batería, qué alarma conectaron, qué librito usaron o qué color de cable, es un lío. Entonces, ¿te ayudan a que no te roben? Sí, pero realmente es un problema. Mi recomendación, muchachos, en vez de gastar en una alarma, gasten en fallebas, rejas, doble cerradura, traba volante, millones de otras cosas más. O si quieren poner una alarma, colóquenla, pero pídanle al instalador que no coloque el corte de corriente. Es importantísimo que las alarmas no lleven el corte de corriente. ¿Por qué? A ver, muchachos, los ladrones saben cómo conectarlo, saben puentearlo, pero ustedes son los que no saben si se rompe, cómo arreglarlo. Y siempre les va a pasar lejos de la persona que se instaló. Así que mucho cuidado. Entonces, lo que yo hice en mi camioneta es lo siguiente. Agarré una sirena de alarma, que las venden en Mercado Libre, en cualquier lado, mediante un relay, lo conecté en una llave de adentro de la camioneta. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy adentro de mi camioneta durmiendo o cenando y veo que alguien está muy cerca o veo que alguien golpea la camioneta o me ha pasado estar durmiendo y gente se me apoyaba tomando una cerveza o algo en una plaza, que nadie se da cuenta que estás ahí adentro, ¿y qué hacía? Conectaba la llave y prendía la alarma, ¿sí? En realidad prendía la sirena. Eso está buenísimo porque la gente sale corriendo pensando que hizo sonar una alarma, pero es solamente la sirena, ¿sí? Eso está súper bueno, porque vos activás la sirena y automáticamente la gente sale corriendo. Y es una conexión simple de hacer. Bien, ¿cómo sabemos si funciona o no funciona un relay? Es simple. Si hacemos todas las conexiones y no conecta, con el probador lo podemos ver. Si no llega corriente al número, denme un segundo, al número 87, que con el probador lo podemos testear,
poniendo el cocodrilo en el negativo, como si nuestro reflector fuera la lámpara, y el positivo en el 87. Si no prende es porque el relay o todo el circuito atrás del relay no está funcionando. ¿Se entendió? Bien. Entonces, esto quiero que quedara en claro. Las alarmas realmente las odio, porque los ladrones las saben desconectar, nosotros no, y tenemos un problema si se ponen en corto. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta acá fue el capítulo. ¿Pregunta? No. ¿Ninguna? ¿O no entendieron nada? ¿O entendieron todo? Bien, Te voy a hacer una pregunta. la que quiera. Con el tema, porque nosotros estuvimos también analizando con el tema, viste, de la alarma. Entonces, si en caso de poner, vos nos recomendás que le digamos que no nos pongan el cortacorriente. Exactamente, que no tengan ni cortacorriente, ni sensor de cercanía, porque eso se rompe y te corta automáticamente el motor de algún sistema eléctrico, y eso hace que te genere un problema, y no te va a generar al lado del instalador, te lo va a generar en otro país, en otro lugar, muy lejos, y ahí me vas a llamar y me vas a decir, Fede, ¿cómo se desconecta una alarma? Bueno, ¿está? Así que, recomendación, quieren tener alarma para que cuando se bajan de la camioneta, aprieten un botón y se escucha el famoso tuic, tuic, háganlo. Pongan cierre centralizado, háganlo, pero se les va a complicar, ¿sí? Entonces, si conectan alarma, sin el corte de corriente, pídanle, por favor, cóbrenme, pero no me lo pongan. Cobrámelo, no tengo problema, pero no me lo instalen, porque si me lo instalás y se me para el motor en medio de la ruta, te voy a llamar y vas a venir a desenchufármelo vos. Decida, vas a ver que no te lo va a instalar. ¿Se entendió? Gracias, Fede, sí, se entendió. No, por favor. Yo te digo, realmente, te compras la sirena y si estás adentro, que millones de casos de viajeros han querido forzarle la cerradura, prenden la alarma de adentro y la gente sale corriendo, porque jamás van a pensar que vos estás adentro. A ver, yo, don ladrón, ¿qué voy a robar? ¿Una camioneta que hay gente adentro o una camioneta que no hay nadie? Entonces pensémosla, van a ir siempre a una camioneta que no hay nadie o que no tenga alarma. Vos apretás el botón, empieza a sonar la sirena, salen corriendo, chicos, no se preocupen. De una. Bien. Siguiente pregunta, ¿alguien más? Si no, espero que hayan entendido algo. Sí, Facu, sí, dime. Mirá, nosotros le pusimos una alarma que la verdad nos está volviendo locos. Ahí vamos. Tiene más mañas, es terrible. No tiene lo del corte de corriente, pero sí tiene algo que es o sensor presencial o de cercanía o algo así, y no lo termino de entender yo. Me parece que el electricista tampoco lo entiende. Y me pasa que, por ejemplo, pongo la camioneta en contacto y pasa 1 minuto o 2 minutos y me empieza a tirar como una alarmita, un pip, 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 y tengo que apretar un botón que está medio como escondido para que no se dispare la alarma. ¿Qué es eso? Bien. Quiero Bien. más. Es un botón de cercanía, que por ahí no se te apaga el motor, pero sí empieza a sonar la alarma. Seguramente el instalador de la alarma no pudo o no encontró el solenoide de nuestras camionetas como para hacer el corte de corriente y se apague el motor. Entonces, ¿vos qué tenés? El sensor de presencia roto, ¿sí? Y vos tenés que apretar ese botón continuamente. Y eso hace que te moleste. Si querés lo seguimos hablando por privado, pero mi recomendación es sacar esa alarma, dejate de jorobar, ponete si querés sin el sensor de presencia, andá a la casa que te lo instaló, decirle sacame esto, déjame solamente la llave de contacto que haga ruido cuando entro y salga. Chicos, muchísimas gracias por todo. Espero que hayan Gracias, loco.